Antes de comenzar, te pido que al finalizar este relato, si te ha gustado, nos ayudes suscribiéndote y activando las notificaciones. Me puedes decir, Bruac, te contaré sobre el fantasma de una mansión, en el que su forma de manifestarse es tan aterradora como el mismo infierno. Prepara tus audífonos y ponte cómodo. En una noche oscura y tormentosa, cuando la luna se ocultaba tras densas nubes, una sombra siniestra se deslizaba sigilosamente por los pasillos de una antigua mansión. Sus pasos apenas audibles resonaban en la madera crujiente del suelo, creando una melodía macabra que perturbaba el silencio reinante. Las puertas crujían mientras el viento helado se colaba por las rendijas, susurrando lúgubres advertencias a los inquilinos. Dentro de aquella mansión habitaba una familia valiente, pero desconocían la presencia malévola que los observaba en las sombras. Sus habitaciones estaban adornadas con elegancia, con camas cubiertas por sábanas de seda y almohadas de terciopelo, brindando un oasis de confort y descanso. Sin embargo, la tranquilidad de la noche era efímera. El reloj marcaba la medianoche cuando un escalofrío recorrió la espalda de la joven Elizabeth. Sus ojos cansados luchaban contra el sueño, pero una inexplicable sensación de ser observada la mantenía en alerta. De repente, una brisa fría se coló por debajo de la puerta, congelando el ambiente y erizando su piel. El aliento de Elizabeth se detuvo en su garganta cuando una figura borrosa se materializó a los pies de su cama. El fantasma de un hombre se alzaba frente a ella, vestido con ropas antiguas y desgastadas. Su rostro pálido y desfigurado reflejaba el tormento eterno al que estaba condenado. La mirada de sus ojos vacíos perforaba el alma de Elizabeth, quien luchaba por respirar en medio del terror paralizante que la invadía. Con movimientos lentos y sobrenaturales, el espíritu extendió sus manos hacia las sábanas de seda que cubrían a la joven. Sus dedos etéreos y translúcidos se deslizaban suavemente por el tejido, arrastrando consigo una corriente gélida que helaba hasta los huesos. Elizabeth observaba con impotencia cómo las sábanas eran arrancadas de su cuerpo, dejándola expuesta a la maldad implacable de aquel ser del más allá. La respiración entrecortada de Elizabeth llenaba el aire mientras el fantasma, en un acto de crueldad infinita, desvanecía las sábanas en sus manos espectrales. El silencio era roto por un susurro incomprensible que salía de la boca del espectro, un sonido que parecía emanar de las profundidades mismas del Averno. El terror se propagó como una plaga en la mansión cuando el resto de la familia despertó sobresaltado. Padre, madre e hijos compartieron el mismo destino al enfrentarse al mismo fenómeno inexplicable que los dejaba sin protección, expuestos a la presencia aterradora del fantasma. Los gritos se entremezclaron con los lamentos mientras la mansión era invadida por una oscuridad sobrenatural, como si la misma muerte se hubiera adueñado del lugar. El pasado oculto de la mansión comenzó a revelarse lentamente, revelando secretos enterrados en lo más profundo de sus cimientos. Leyendas susurradas en susurros quedaron al descubierto, hablando de un hombre atormentado que había vivido en aquella casa muchos años atrás. Se decía que había sido víctima de una traición desgarradora, su alma condenada a vagar en busca de venganza. Los encuentros con el fantasma se volvieron cada vez más frecuentes y aterradores. No había rincón seguro en la mansión, ya que el espectro se aparecía a cualquier hora del día o de la noche. Los habitantes de la casa vivían en un estado constante de paranoia. Cada sombra o crujido del suelo era suficiente para hacerlos saltar de miedo. La joven Elizabeth, a pesar de su terror, decidió investigar más a fondo el pasado oscuro de la mansión. Armada con valentía y determinación, comenzó a adentrarse en los rincones más olvidados de la casa, buscando respuestas en los diarios empolvados y los registros antiguos. Fue en el sótano, bajo los cimientos de la mansión, donde encontró el descubrimiento más aterrador.
Allí, oculto en una cripta olvidada, yacía el cuerpo petrificado del hombre que se había convertido en un fantasma vengativo. Su rostro desfigurado estaba congelado en una expresión de ira y desesperación. Las revelaciones sobre la historia del hombre eran aún más macabras de lo que se había imaginado. Descubrió que había sido traicionado por aquellos en quienes confiaba, su vida truncada en medio de una conspiración oscura. Desde ese momento, su espíritu había quedado atrapado en la mansión, buscando venganza y liberación. Elizabeth se propuso ayudar al alma en pena a encontrar la paz. Con la ayuda de expertos en lo paranormal, comenzaron un ritual para liberar al fantasma de su prisión eterna. Los pasillos de la mansión se llenaron de incienso y cánticos antiguos, mientras el espíritu luchaba entre la ira y la esperanza. A medida que el ritual avanzaba, la mansión comenzó a temblar, como si los cimientos mismos se resquebrajaran. Los vientos aullaban y las paredes se estremecían, como si el mundo entero se rebelara contra la liberación del alma atormentada. La tensión en el aire era palpable mientras todos esperaban el desenlace final. Sin embargo, justo en el momento en que parecía que el fantasma sería liberado, una fuerza maligna y desconocida se interpuso, el ritual se rompió y el espíritu del hombre quedó atrapado una vez más en su morada eterna. Las esperanzas se desvanecieron, y el terror volvió a inundar los corazones de aquellos que habían intentado ayudar. La mansión quedó marcada como un lugar maldito, un hogar donde las sombras danzaban y los espíritus atormentados deambulaban en busca de paz. Los habitantes se vieron obligados a abandonarla, dejando atrás los recuerdos y el pasado oscuro que los acechaba. Somos los gatos espirituales.